Hola, vamos a referirnos hoy a un tema de actualidad en política internacional, como es el reconocimiento que algunos estados muy importantes que durante más de medio siglo se negaron a hacerlo, como Francia concretamente, han hecho del Estado palestino como un Estado independiente. Esto a raíz de la cruenta masacre, genocidio que está cometiendo el señor Netanyahu en la Franja de Gaza, uno de los sitios donde se asentaron los palestinos, fruto de esos acuerdos, desacuerdos liderados por la Organización de las Naciones Unidas desde 1948. Acuerdos que ninguna de las dos partes ha respetado 100%. La Liga Árabe fue la primera que en 1948 decidió violar parte del territorio que le había sido entregado a Israel, y 20 años después Israel, con un ejército ya totalmente constituido, decidió invadir buena parte del territorio al que no tenía derecho, y de ahí para acá hemos venido con esta guerra cruenta que empezó primero con la antigua Organización para la Liberación de Palestina, un grupo terrorista que cometió muchísimos crímenes hoy día serían considerados de lesa humanidad, que después se transformó en una organización política respetada internacionalmente bajo el mando de Yasser Arafat, pero misteriosamente tras bambalinas surgió otro movimiento terrorista que ya no estuvo de acuerdo ni siquiera con la OLP, que fue Hamas, un movimiento mucho más violento, mucho más radical, uno de esos movimientos que busca la aniquilación del Estado palestino y que jamás se ha medido en sus acciones terroristas, como la cometida hace 3 años, que originó esta respuesta desproporcionada y totalmente irracional del señor Netanyahu. Pero es que es un tema sobre el que no se puede pontificar en ninguno de los dos lados. Israel tiene el derecho de defenderse. El pueblo de Israel sabe, como ningún otro pueblo del mundo, lo que es tener que defenderse del exilio y del intento de aniquilación histórico. Sin embargo, desde que la ONU decidió respaldarlo como un Estado y entregarle un territorio al que tenían derecho, ellos han reaccionado frente al terrorismo de manera desproporcionada. Teniendo derecho a defenderse, lo han hecho de manera desproporcionada. Y es lo que estamos viendo hoy en Gaza, cómo el señor Netanyahu está aniquilando por completo a todo el pueblo palestino que vive en Gaza. Algo que por supuesto ha generado una reacción tibia de la comunidad internacional, pero que lentamente ya ha ido sumando adeptos mucho más poderosos, como lo que acaba de hacer Francia. Sin embargo, vale la pena es mirar qué es eso de reconocer al Estado palestino. Porque es que no es lo mismo estados que estaban configurados y habían autoridades legítimas en esos estados, que al momento de ser reconocidos internacionalmente tenían una organización que les podía garantizar su vida independiente. Ocurrió en toda la Europa central después de que se acabó la Unión Soviética y con el reordenamiento que se ha dado en Europa después de la guerra de los Balcanes. Pero la pregunta que surge es, ¿a quién le entregamos la administración del Estado palestino? ¿A Hamas? ¿Es que el problema de Palestina es el fundamentalismo de estos líderes terroristas que le han impedido al pueblo palestino desarrollarse en democracia? Europa, con mucho temor, asume el tema de Palestina, y con razón. Porque si bien es cierto que el señor Netanyahu y algunos de sus predecesores, no todos, algunos dieron la vida por no hacerlo, pero si bien es cierto que ellos están cometiendo crímenes de guerra,
Israel es un país democrático, lo que no es el pueblo palestino. Los señores de Hamás no quieren un Estado democrático. Los señores palestinos forman parte de la yihad. Ellos creen firmemente en que el Corán es el que debe gobernar sus pueblos, y dentro del Corán, por supuesto, está también la aniquilación de cualquier otro que no piense como ellos, la aniquilación de cualquier otra forma de religión, la aniquilación de cualquier otra forma de pensar. Entre otras cosas, está la subyugación de las mujeres. Entonces a mí me da mucha curiosidad cuando veo mucha feminista latinoamericana diciendo ¡viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¿Cuál Palestina libre? ¿Los ciudadanos de Palestina? Porque los pueblos son libres, es para que los ciudadanos sean libres. Y entonces yo le pregunto, ¿las mujeres de Palestina van a ser mujeres libres? El reconocimiento del Estado de Palestina va a significar un reconocimiento de la libertad de los ciudadanos palestinos para escoger y decidir qué religión quieren o si no quieren tener ninguna. Las mujeres palestinas van a tener libertad para votar, para decidir como decide cualquier ciudadano. Eso significaría un Estado. Pero hoy la propia ONU, en el reconocimiento que le da a Palestina, le dio un reconocimiento en 2012 como un Estado observador. Una vaina que muchos ni siquiera en el derecho internacional saben exactamente qué significa. Y lo mismo pasa hoy con reconocimientos como el que está haciendo Francia, que no sabemos exactamente qué significan. ¿Qué es lo que está reconociendo Francia? El derecho de un pueblo a tener un Estado. Eso es diferente al reconocimiento de un Estado. No se puede reconocer un Estado que no tiene una organización formal. Y es muy peligroso. Porque lo que hoy se llama el Estado palestino está gobernado por Hamás. La Autoridad Nacional Palestina es una figura decorativa. Ellos fueron los herederos de la OLP, cuando ya decidieron abandonar el terrorismo. Pero esa Autoridad Nacional Palestina no tiene ningún peso frente a las decisiones de Hamás, pero lo que es más grave, no hacen el menor intento porque el pueblo palestino no siga a Hamás. Entonces vienen hechos atroces como el secuestro de los ciudadanos judíos. Muchos secuestrados todavía están en poder de Hamás. Y yo no escucho a ninguno de los que piden por la Palestina libre la libertad de esos ciudadanos, mujeres, ancianos, niños, niñas, que deben probablemente haber sido martirizados por Hamás de todas las formas posibles y que, por supuesto, han originado una respuesta desproporcionada, criminal, de lesa humanidad, todo lo que queramos, pero partió de un hecho de terrorismo inaceptable, que es lo único a lo que nos tiene acostumbrados Hamás. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál es el Estado que se está reconociendo? Es que reconocemos el Estado de Palestina. ¿Cuál Estado? Lo que se está reconociendo a lo sumo es el derecho del pueblo palestino de tener un Estado. Pero para eso el pueblo palestino va a tener que abandonar el terrorismo, va a tener que abandonar a Hamás, va a tener que censurar a Hamás y comprometerse al respeto también del pueblo judío. Porque mientras sigan pensando que ellos, porque ellos no han aniquilado a los judíos porque no han podido, porque los judíos sí constituyeron un ejército fuerte, pero si los palestinos hubieran tenido el ejército que construyó Israel durante medio siglo, con toda seguridad que Israel también habría intentado ser aniquilado. Bienvenido a un Estado palestino, pero un Estado democrático, fuerte, donde sus ciudadanos sean libres, y no solamente una concepción de Estado donde no hay reglas claras para la vida en democracia. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, Noticias en Contexto.